Bueno, damos la bienvenida entonces a todos y a todas las participantes de este conversatorio. Le damos buenas tardes, buenas noches a, a todos y a todas en este encuentro que, bueno, está organizado por el Centro Metodista de Estudios Wesleyanos, que es una de las pastorales que tiene nuestra Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Y en este mes de la Reforma Protestante queríamos justamente, bueno, eh, animarnos a encontrarnos y poder juntos pensar y buscar, ¿no? Caminos, enriquecernos en esta tarea tan importante que es el compromiso social de las iglesias y en este caso de las iglesias que tienen tradición protestante y evangélica en nuestro país, junto a organizaciones que son parte o trabajan hermanamente. Así que damos gracias a Dios por esta posibilidad que tenemos de encontrarnos, convencidos que siempre desde la, la diversidad de pensamiento, de prácticas, nos enriquece. ¿M? Así que este conversatorio, como dijimos, bueno, está organizado este, por parte del CEMEU, conjuntamente allí con Viviana Pinto, la pastora, que es la coordinadora del área de capacitación del CEMEU, y que justamente pensábamos, ¿no? En esta necesidad que tenemos de encontrarnos frente a los desafíos eh, éticos, sociales, políticos, económicos, ecológicos que vivimos como mundo, pero también en nuestro país, en estos momentos que vivimos, en estos tiempos que tenemos que atravesar. Y en ese sentido, poder pensar también y enriquecernos en los desafíos que tienen las iglesias de las que formamos parte o de las que participamos. Eh, Como decíamos, es una alegría poder compartir con cada uno de los que nos van a acompañar, también trayendo su voz, su pensamiento, que seguramente representando a muchos y a muchas que están trabajando y luchando por ese compromiso social en cada una de las organizaciones y comunidades. Así que, bueno, quería comenzar con una pequeña oración que se le atribuye a Martín Lutero, pensando en esto del mes de la Reforma, una muy breve oración que me parece preciosa porque un poco toca un poquito este tema, y dice así, dice, mira Señor, una vasija vacía que necesita ser llenada, Señor, llénala. Soy débil en la fe, fortaléceme. Tengo frío en el amor, caliéntame y hazme ferviente, para que mi amor salga hacia mi prójimo. No tengo una fe firme y fuerte, a veces dudo y no puedo confiar plenamente en ti. Oh Señor, ayúdame, fortalece mi fe y confianza en ti. En ti he sellado el tesoro de todo lo que tengo. Yo soy pobre, tú eres rico y viniste para tener misericordia de los pobres. Yo soy pecador, tú eres justo, en mí abunda el pecado, pero en ti está la plenitud de la justicia. Así que comenzando con esta breve oración, quería dar lugar ahora a la presentación de las personas hermanos y hermanas que nos van a estar acompañando, eh, que vienen a enriquecernos con su pensamiento. Eh, en primer lugar, eh, Elsa Oshiro, que es profesora de historia, jubilada, miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, en la Congregación Cristo Rey de Saavedra. También es copresidenta del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, integrante de hermanas y hermanos de detenidos, detenidas, desaparecidos y desaparecidas y asesinados y asesinadas por el terrorismo de Estado y familiares de desaparecidos y desaparecidas de la colectividad japonesa. También nos va a acompañar hoy el pastor Leonardo Schlinder, presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que es presidente también de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que
congrega a muchas de las iglesias provenientes de la Reforma. Ha sido convencional constituyente en la provincia de Misiones por el Frente Unido, por la Dignidad, en la reforma de la Constitución Provincial de Misiones del 2005. Es miembro también de la Junta Pastoral de la Regional del MED, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en Iguazú, y es integrante de la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la provincia de Jujuy. Es integrante también de la Mesa Ecuménica. También nos acompaña hoy con su exposición eh, Gabriela Liguori, que es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También continuó sus estudios en Planificación y Gestión de Políticas Sociales en la misma casa de estudios. Desde 1995 forma parte del equipo profesional del CAREF, ¿no? De Comisión Argentina para Refugiados e Inmigrantes, institución de la que es directora, actualmente directora ejecutiva desde el año 2006. También se desempeña como docente en la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Y por último, también hoy nos acompaña Luis María Alman Bornes, que es padre de Acabi y Charo, es miembro de la Iglesia Bautista Menonita de Buenos Aires, copresidente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y vicepresidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Argentina. Es integrante a su vez de la Pastoral Social Evangélica y de la Asociación de Trabajadores del Estado. Es abogado por la Universidad de Morón, diplomado en Estudios de Paz y Transformación de Conflictos por el Seminario de Guatemala y la Universidad de Bluffton. Cursó la carrera de capacitación ministerial en el Instituto Universitario ICEDET y actualmente se encuentra cursando la licenciatura en Mediación y Transformación de Conflictos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Así que, bueno, habiéndolos presentado, simplemente resta explicar cómo va a ser el conversatorio. Van a cada uno de los ponentes va a tener unos 10-12 minutos para poder compartir su visión sobre este tema del compromiso social de las iglesias protestantes hoy, los desafíos que tenemos. Y luego de las 4 exposiciones, tendremos lugar a preguntas en el chat escritas. Vamos a pedir que pongan por escrito las preguntas para seguir enriqueciendo el debate y compartir juntos y juntas este tiempo. Así que, bueno, habiendo dicho esto y dando la bienvenida a todos y a todas que nos acompañan de todas las partes del país, y entiendo que también había alguien de Montevideo, de Uruguay, por lo que pude ver ahí. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra, en primer lugar a Elsa Olliro, que nos va a compartir eh, su, su voz y su pensamiento. Bienvenida, Elsa. Bueno, gracias, buenas noches a todos y a todas. Lindo ver a gente que hacía mucho que no veía. Este, bueno, entiendo que la mayoría debe saber qué es el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. A los que no saben, les recuerdo que fue creado en febrero de 1976, un poco antes del golpe militar, cuando referentes de algunas de las iglesias protestantes y de algunas diócesis católicas se unieron para cobijar, defender, ayudar y acompañar a las y los militantes perseguidos por las bandas parapoliciales, en especial la AAA, pero también el Comando Libertadores de América de Córdoba, etcétera, y después los perseguidos por la dictadura militar, ¿no? Actualmente el MED está integrado por los obispados de Quilmes y de Viedma. Bueno, la IEMA, la Iglesia Valdense, la IERP, los Discípulos de Cristo, Asociación Cristiana de Jóvenes, eh, la Iglesia este,
Valdense del Río de la Plata, el Centro Cristiano Nueva Vida, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Iglesia de Dios, la Menonita, la Iglesia Luterana Unida y las iglesias reformadas. Bueno, hoy los problemas son otros. En los últimos años, bueno, el sufrimiento de nuestro pueblo, sobre todo de los más humildes, se vio intensificado, por la marcha de este plan de gobierno que solo tiene como meta que los números cierren y que vulneró los derechos fundamentales como son la salud, educación y que solo responde a los reclamos con represión, ¿no? Bueno, lamentablemente este gobierno no escucha, no dialoga y agrede con insultos a quienes reclaman y emiten una opinión en su contra, como nunca se vio. Entonces el discurso de odio está prendiendo en muchos sectores de la sociedad. Nosotros en respuesta trabajamos en unidad con organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y religiosas, para unar esfuerzos y realizar reclamos, denuncias, buscar respuestas, realizar propuestas, participar en audiencias públicas, tanto en el Congreso como en la legislatura. Estoy dando, son temas que después desarrollaremos en la medida en que les interese. No quiero ahondar algún tema en especial para que después usar el tiempo en cosas que a lo mejor no es no son prioritarios para algunos. Bueno, integramos la mesa de organismos de derechos humanos junto con las madres, la PDH, la Liga, familiares de los compañeros y de los compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Comisión Memoria Verde y Justicia Zona Norte, entre otros. Desde ahí acompañamos las luchas de los distintos colectivos perjudicados por las políticas gubernamentales, como ser los comedores comunitarios, los jubilados, los trabajadores despedidos, los discapacitados, los pueblos originarios. También estamos en contra del vaciamiento de las universidades y de los sitios de memoria, del INTI, de los luchadores populares judicializados y sancionados por los jueces que no imparten justicia. También fuimos activos en el rechazo en las protestas por los vetos presidenciales a las leyes que fueron aprobadas por el Congreso y podemos poner etcétera, etcétera y etcétera, ¿no? También nos enfrentamos al negacionismo, que dio un paso más. Ahora es reivindicación de lo realizado durante la dictadura. Protestamos contra las visitas a los genocidas presos. Las visitas, porque no fue solamente la de Seiza, hubo otras más que no tuvieron difusión. Seguimos participando de la Ronda de las Madres los jueves en la Plaza de Mayo y también estamos atentos a los juicios de lesa humanidad que se siguen realizando, aunque no tienen difusión, solamente hay un medio alternativo que los propaga. Bueno, para nosotros, para el MED, acompañar no solo significa hacer, firmar y publicar declaraciones o estar para la foto, sino más bien es estar es poner el cuerpo, estar en la calle junto a los que reclaman y dar testimonio de la fe que profesamos y nos compromete. Seguir el ejemplo de Jesús, ni más ni menos. Me estaba acordando que en una de las marchas del 24 de marzo, que por suerte cada vez junto al MED marchan miembros de nuestras iglesias, y esto nos reconforta. Bueno, había un cartel que decía, ¿cómo podés ser cristiano y facho si Jesús era revolucionario? Entonces, bueno, ser coherentes, ¿no?, con la fe que decimos profesar. Bueno, el MED junto con otras organizaciones conformó la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, como se dijo, y esto se conformó en agosto del 2023 para acompañar al Tercer Malón de la Paz. Era una delegación bastante numerosa que vino a Buenos Aires desde Jujuy para reclamar por los derechos vulnerados en su provincia.
Y bueno, desde octubre del año pasado, la mesa ecuménica se reunió periódicamente y empezó haciéndolo los martes frente al ex Ministerio de Desarrollo Social para acompañar los reclamos de los distintos sectores que el gobierno iba dejando de lado en su largo camino rumbo al equilibrio fiscal. Este año, dadas las condiciones, resolvimos hacerlo frente al Congreso, los miércoles a las 14 para acompañar a los jubilados y jubiladas, reflexionando sobre un texto bíblico y dando la palabra a grupos que tengan algo para denunciar o compartir. Lo hacemos con cantos también y finalizamos compartiendo el pan. En el plano internacional estamos pendientes de la situación del pueblo palestino. Denunciamos el genocidio, somos parte de la campaña No al genocidio, quiero ser ciudadano palestino. El desafío para nosotros es no abandonar la lucha, redoblar los esfuerzos y comprometer a las hermanas y hermanos de nuestras iglesias en una solidaridad activa y tomar partido frente a esta batalla cultural contra el odio, el individualismo, la indiferencia y poner el énfasis en el amor al prójimo. Bueno, para cerrar, para no ocupar más tiempo, eh, deseamos que el amor de Dios nos inspire a todos y a todas para discernir qué espera Él de nosotras y nosotros, aquí y ahora. Amén. Bueno, muchas gracias, Elsa, por tu aporte y tu compartir. Y le vamos a dar lugar ahora entonces a Leonardo Schlinder para compartir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación al Centro Metodista de Estudios Wesleyanos. Eh, Ahí cuando hiciste la presentación omitiste decir que fui superintendente del Distrito Costero. ¿Eh? Es No, realmente para cierto, mí es una... no estaba escrito No aquí, estaba ahí, no pero lo estaba. recordamos con Se alegría. olvidaron de poner lo más importante. Así que para mí es una alegría compartir con mis hermanos y hermanas con quien hemos transitado también juntos un tiempo de testimonio en la misma iglesia y juntos y juntas ahora también en el campo ecuménico. Cuando me invitaron, me hicieron la pregunta era, bueno, el compromiso social de los cristianos y las cristianas en este tiempo, ¿no? Así que en realidad es de todos los tiempos. Es imposible pensar el testimonio público del señorío de Cristo aislado del mundo, ¿no? Creo que en eso, en los años que estuve en la Yema aprendí que Wesley decía que el mundo es mi parroquia. Entonces, si el mundo es mi parroquia, no puedo pensar que el testimonio público, el testimonio de nuestra fe esté fuera del mundo, sino que justamente está inmerso dentro de él. Y bueno, y dar testimonio de aquello en lo cual creemos significa, bueno, hablar de ese Jesucristo que, como decía Elsa, no era un facho, sino alguien que vino a transformar las vidas de las personas y especialmente a ocuparse de las personas más débiles, aquellas que necesitaban ser restauradas porque el sistema los había excluido, condenándolos como si no fueran hijos e hijas de Dios o acusándolos de no estar bendecidos ni bendecidas por Él. Entonces me parece que la iglesia o los cristianos y las cristianas cuando eh, asumimos el compromiso de dar un testimonio de nuestra fe y lo tenemos que hacer públicamente, una de las tareas es el de asumir un compromiso con la vida de los hermanos y hermanas, con la propia vida y también con la vida de toda la creación.
Si tomamos en cuenta lo que es nuestra sociedad hoy, no solamente en la República Argentina, porque ojalá el problema estuviera solamente circunscripto a la República Argentina, estamos hoy frente a un sistema que es global y que tiene, bueno, que está poniendo en serio riesgo la calidad de vida de toda la creación y está poniendo en riesgo también la supervivencia de todas las especies, incluida también la nuestra. Y es un sistema que tiene algunos fundamentos que en realidad tienen poco que ver con aquello que nosotros proclamamos, ¿no? Es un modelo que se sustenta en la expropiación y en la apropiación ilimitada de todo lo creado. Es un sistema que tiende a la concentración ilimitada y por lo tanto genera desigualdad. Es un sistema que tiene como fundamento la obra, el mérito y el sacrificio como condición de vida y por lo tanto la eliminación de los derechos y de la justicia y también ataca todo lo que tenga que ver con políticas redistributivas y qué decir también de la justicia social. Es un modelo que promueve discursos de odio, como señalaba Elsa recién, discursos de odio que anulan el debate político y que solamente promueven confrontación. Y es un modelo también que se sustenta en una cultura de las redes y de los algoritmos que, bueno, sostienen verdades que están hechas a medida de los consumidores. En ese marco, como decía recién, la tarea de la iglesia puede ser pensada en distintos niveles. Por un lado, proteger a quienes son víctimas. Otra tarea es la de crear comunidades que sean capaces de resistir en medio de todo esto con una ideología, con un pensamiento contrahegemónico. Creo que si hay algo que nos caracteriza como cristianos protestantes es haber nacido justamente con un pensamiento contrahegemónico. En aquel momento era Martín Lutero contra toda una lógica de la Iglesia Católica y con sus eh, vínculos con todo el sistema. Eh, y hoy a nosotros nos toca tener un pensamiento contrahegemónico frente al modelo capitalista que plantea todas estas cosas que yo señalaba recién, ¿no? La concentración de la riqueza, las desigualdades, los discursos de odio. ¿Cómo hacer para que en ese marco las comunidades cristianas no terminen enredadas en todo eso y terminen siendo reproductoras también de este pensamiento? ¿No? Si me parece que hay que apuntar a que las comunidades cristianas, lo que era propio, digamos, de las comunidades del Apocalipsis, ¿no? Es decir, esas comunidades cristianas que tenían que resistir al imperio, sabiendo que estaban frente a una enorme bestia, pero para no entregar el alma al imperio, ¿no? Y creo que hoy tenemos ese enorme desafío también como cristianos. Entonces, por un lado, asistir a quienes son víctimas de este modelo de exclusión, deshumanizante y también un modelo de que, como decía recién, tiende a destruir la vida humana y de todas las especies. Por otro lado, crear comunidades capaces de eh, tener un pensamiento contrahegemónico, tener al mismo tiempo también resistencia y también anunciar esperanza. Porque eso me parece que es también fundamental, poder anunciar esperanza en este contexto, ¿no? Antes que la mayoría se sumara, hablábamos de la pesadumbre que hay a nivel cuando social, de hastío y de cansancio y de que nada vale la pena. Bueno, ¿cómo generar esperanza en ese contexto, ¿no?
Y finalmente, testimonio público, ¿no? Un testimonio público de aquello en lo cual creemos, testimonio público del proyecto del reino, un testimonio público que también dé cuenta de los pecados sistémicos y al mismo tiempo anuncie esperanza. Es decir, ¿cómo damos un testimonio público? Y ahí quizás es uno de los enormes desafíos que tenemos como iglesia, porque bueno, dar un testimonio público es dar un testimonio político. Y muchas veces cuando hablamos de testimonio público y hablamos de testimonio político, en muchas de nuestras iglesias, algunos hermanos plantean al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Por qué la iglesia se va a meter en un territorio que supuestamente no es el suyo, ¿no? ¿Por qué la iglesia va a participar de eso? Bueno, en primer lugar, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, eh, lo dijo Jesús mirando una moneda que tenía la efigie del emperador. Entonces dijo, al César denle la moneda, pero de Dios es el pueblo. Digo, es una lectura un poco equivocada, pero que muchas veces intenta separar como que la iglesia no debe participar de lo público, que insisto, siempre es político. Yo me tomé, busqué, digamos, un gran teólogo, pastor y mártir de la iglesia que fue Dietrich Bonhoeffer, que en un tiempo también muy complejo, como fue la irrupción del nacionalsocialismo en Alemania, frente a las atrocidades del nacionalsocialismo, se preguntó, ¿y la iglesia qué? ¿Y la iglesia qué? Bonhoeffer decía, desde una perspectiva luterana tradicional, afirmaba que la iglesia ha de confirmar al Estado como orden de preservación divino en un mundo carente de Dios. Es decir, reconocía al Estado como orden de preservación divino en un mundo carente de Dios. Por ende, cuando el Estado genera orden, la Iglesia, en primera instancia, no está llamada a interferir opinando en ese proceso, sino que debe verlo como una acción basada en la voluntad preservadora de Dios, para con esa realidad caótica en la cual Él está ausente. Para Bonhoeffer, la historia surge a partir de ese accionar ordenador del Estado. Y es el Estado y no la Iglesia quien hace la historia. Ahora bien, no obstante, solo la Iglesia que atestigua el advenimiento de Dios en la historia sabe qué es la historia y por ende también qué es el Estado. Entonces, desde el hecho único y central de Cristo, la Iglesia es capaz de relativizar tanto la historia como el Estado que la genera, pues sabe de la provisionalidad que los caracteriza. Y es tarea de la Iglesia, entonces, preguntarle a ese Estado que construye la historia si lo está haciendo con orden y derecho. Si lo está haciendo con orden y derecho. Es decir, si está haciendo, si está incluyendo o está excluyendo. Por lo tanto, la Iglesia tiene una tarea para, más allá de que reconozca la autoridad del Estado para construir la historia, la Iglesia puede y debe preguntarle al Estado si, bueno, si está haciéndolo con derecho. Y planteaba Bonhoeffer que cuando una rueda de un carro avanza y va generando víctimas mientras ese carro avanza, la tarea de la iglesia es atender a las víctimas. Pero también en algún momento quizás también poner un palo en la rueda para poder detenerlo. Yo creo que en este contexto en el que nosotros estamos hoy como iglesias, en un contexto muy complicado, con mucha grieta y con muchas disputas también al interior de nuestras propias comunidades, ¿no?
donde el posicionamiento público no deja de ser también un posicionamiento político y donde cada vez que, yo digo, cada vez que la FAIE saca un documento, más de algunos de los OSPOMs se debe agarrar la cabeza y decir, otra vez esta gente, ¿qué hacemos? ¿Lo publicamos o no lo publicamos? ¿Decimos o no decimos? Y cuando a veces la FAIE decide quedarse quieto, me recibo este mensajito de otro y dice, ¿y la FAIE no va a decir nada? Bueno, eh, es una cuestión, digamos, que sabemos que es muy delicado, pero también me parece que es una oportunidad para hacer catequesis adentro de nuestras propias comunidades, porque es allí donde tenemos que dar también el debate. Cómo trabajar con los hermanos y hermanas para que, bueno, podamos, a la luz de la palabra y sostenidos en nuestra fe, y sabiéndonos hermanos y hermanas, conversar, discernir, escudriñar el signo de los tiempos y poder también tomar posición, o al menos, no tanto posición, sino más bien asumir compromisos como iglesias. Lo hemos hecho a lo largo de la historia. ¿Por qué no lo haríamos ahora? Creo que si uno mira la historia de nuestras iglesias en lo más reciente, en los tiempos duros de la dictadura, han nacido espacios sumamente importantes. Caref, que después Gabriela va a hablar un poco, nació en ese marco. El MED también. Tenemos otras instituciones más. También la FAI es previo, pero digo, tiene que ver con eso. Pero creo que la riqueza está en también generar un debate al interior de nuestras comunidades, en el que a la luz de la palabra, a la luz y con un espíritu catequético, sin enojarnos con nadie. Alguna vez alguien me preguntó, ¿y cómo hacemos con la grieta? Bueno, mirá, lo importante es no callarse, pero tampoco enojarse con nadie. Porque y cuando hablamos y nos enojamos, perdemos todos. Creo que es un debate que tenemos que dar también catequéticamente al interior de las comunidades. Así que bueno, el compromiso social de los cristianos en estos tiempos es un compromiso ineludible. La rueda está circulando, está dejando muchas víctimas y también es una pregunta respecto de cuándo vamos a poner un palo en la rueda. Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo, por tu aporte y la claridad también bueno, de los aportes que venimos escuchando de Elsa, de Leonardo. Y ahora le vamos a dar lugar a Gabriela Libori, también para que pueda compartir con nosotros. Bienvenida, Gabriela. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, noches. Bueno, para mí es un gusto estar acá, agradezco muchísimo la invitación. Es más, me parece, digamos, un lujo estar acá rodeada de, de personas, bueno, como Elsa, Leonardo, Luisma, que tienen tanto para aportar al ecumenismo. Yo vengo humildemente a compartirles algunas cuestiones que tienen que ver con uno de los tantos ejemplos de esa mirada pública y política y esa acción pública y política y a la vez profética y diacónica de las iglesias que es CAREF, ¿no? CAREF es la Comisión Argentina para los Refugiados, las personas refugiadas y migrantes, ¿no? Para quienes quizás no conocen tanto la institución. Y fue creada en octubre de 1973 por un grupo de iglesias, entre ellas la YERP y la YEMA, con el objetivo de recibir a quienes venían de Chile después del golpe, ¿no? Entonces, el cuidado de la vida y la asistencia a las víctimas, ¿no? La dignidad humana es parte del ADN, es parte de esa marca de origen que tiene CAREF.
Yo hace mucho tiempo estoy en Caref, como habrán escuchado cuando me presentó Pablo, la verdad es que me formé en Caref. Algunas de las personas claves en esa formación provienen de las iglesias y destaco entre tantas otras a María Amelia, ¿no? María Amelia Silva Sosa. Em, y la verdad es que las iglesias y estos principios que surgen de la perspectiva que las iglesias protestantes tienen son fundamentales para marcar la diferencia y ser transformadoras en este momento. Y lo digo también desde un testimonio mío, ¿no? Em, en ese sentido, quiero destacar como algunos aspectos. En primer lugar, algo que venía diciendo Leonardo, la capacidad que a lo largo al menos de la historia reciente, que es la que más conozco, la capacidad que han tenido las iglesias protestantes para generar respuestas en momentos claves y profundamente críticos en términos de vulneraciones de derechos, ¿no? Ahí Elsa presentó la experiencia del MED, se creó un mes después del golpe de Pinochet en Chile. O sea, en un mes se conforma esta comisión profundamente solidaria y empieza a recibir a las personas así como llegaban. Toda la historia de profesionalización, etcétera, vino después. Pero esa capacidad de abrir las puertas, de abrir ¿no? De poner el cuerpo, de abrir el corazón realmente a ese otro que llega, esa lógica de amor al prójimo que planteaba Elsa, ¿no? Los principios de no discriminación, esta cuestión de no engancharse con las lógicas de la crueldad y la discriminación, que también operaban en aquel entonces, fueron cruciales, ¿no? Fue jugársela por ese otro. Y me parece que eh, eso mismo debe haber estado detrás de la conformación del MED, donde también María Amelia estuvo, ¿no? presente. Y la traigo a ella porque realmente fue una gran maestra en estos aspectos. Y, y el otro, digamos, además de esta capacidad que tienen las iglesias para dar una respuesta, para pensar una respuesta surgida desde esta lógica de amor al prójimo y de compromiso que implica tanto la asistencia a las personas en condición de vulnerabilidad como esa voz pública que es política, ¿no? Porque tanto el MED como CAREF en sí mismos, institucionalmente, organizacionalmente, definitivamente expresan una toma de posición de las iglesias, ¿no? Eh, Claramente, en el caso de CAREF, respecto de la población migrante, posicionarse desde la perspectiva de la dignidad, posicionarse desde la perspectiva de derechos humanos, hoy en día, donde lo que prima es en el mundo considerar al migrante como una persona absolutamente excluible, ¿no? Alguien absolutamente deshumanizado, que está siendo deportado, sacado de las pestañas de un lugar donde tiene familia y deportado a cualquier lugar del mundo, ni siquiera ya a su propio país. Estas son las barbaridades que están pasando en este momento, ¿no? Deportados por un tema administrativo y a lo mejor terminan una persona venezolana deportada de Estados Unidos por quizás un delito menor o una cuestión administrativa puede terminar en la cárcel de Bukele en El Salvador. Esto es lo que hoy nos ocurre. También nos está ocurriendo lo que ocurre en Palestina, ¿no? Personas perseguidas por el hambruna, por la guerra, las tremendas matanzas, sin ninguna lógica clara de los estados respecto de la protección internacional, ¿no? O sea, están ocurriendo cosas inimaginadas a esta altura del mundo, donde pensábamos que estas regresiones no iban a ser posibles. Entonces creo que hoy más que nunca esa capacidad de pensarse en los momentos críticos, unirse, ¿no? Porque tanto en el ejemplo del MED como en el ejemplo de CAREF, las iglesias dieron una respuesta en unidad desde la lógica de la cooperación, desde la lógica de la colaboración, ¿no?
Y esa lógica del ecumenismo me parece que es central también en un momento como este, porque lo cierto es que después de muchos años de conocer y de estar desde Caref más cercana a las iglesias protestantes, es cierto que, y ahí me voy, digo, me sumo, ¿no? Yo me siento medio adoptada por el mundo protestante. Somos pocos. Entonces, es importante que en esto de ser pocos tengamos la capacidad de potenciarnos, ¿no? Y creo que la mesa ecuménica hoy en día es una acción destacable, súper destacable en ese sentido, con una presencia en los espacios de mayor crueldad que hoy por hoy tenemos en la diaria. Em, el otro aspecto que quiero destacar también es la capacidad de enseñar que las iglesias tienen, desde esta lógica de, insisto, ¿no? Esta perspectiva revolucionaria, claramente revolucionaria hoy en día, del amor al prójimo, de la igualdad, de la inclusión, de la no discriminación, de la cercanía con el otro, ¿no? El pobre sucio y feo, con ese otro, ¿no? Em, y, y me parece, digamos, lo que ¿Se cortó un que poquito nos ahí? llamamos organismos ecuménicos y que a lo mejor estamos conformados, pues, ¿se cortó? A lo mejor tengo mala conexión. Poquito. ¿Ahí me escuchan? Se cortó, sí, poquitos segundos. Y un poco. Bueno, no sé hasta dónde me habrán escuchado, pero lo que les decía es que los que somos, ¿no? Organismos ecuménicos como CAREF y que estamos conformados por equipos que provienen de diferentes espacios súper diversos. Yo entiendo que hoy es un momento para también convocarlos a acercarse, no a la cuestión más vinculada a la fe, ¿no? Digamos, no desde ahí, pero sí a proponer, Ahí está, quedamos sin propuesta. Ahí se cortó, me parece, Gaby, en no sé. todo, ¿verdad? Gaby, ¿vos nos escuchás? No sé si me escuchas. Si me escuchas, ¿quieres apagar el video para poder terminar esta parte? Justo la propuesta. Sí, bueno, muy interesante ahí, pero bueno, hoy quizás podemos esperar, Seguramente ahora se reconecta. Igual. sí, esperamos un poquito, a ver si se puede reconectar y así terminamos ese aporte tan interesante que estaba compartiendo, también desde lo testimonial. Eh, y recuerdo que nos queda también, ahí está Gabriela, bien. acá estoy, a ver, bueno, no sé, la verdad es que creo que les pido disculpas. No, por favor. Te escuchamos hasta no desde la fe, sino desde la propuesta. Bueno, es desde esta propuesta revolucionaria en este contexto ¿no? de amor al prójimo y de la dignidad humana, que tan cercana a la perspectiva de derechos humanos, me parece que los equipos técnicos requieren y necesitan poder reflexionar el mundo actual desde esos lentes, ¿no? Y poder acercarse con más claridad a qué significa hoy en día, en este contexto tan adverso y tan deshumanizante, ser parte de un equipo técnico de un organismo liderado por iglesias protestantes. O sea, hay algo que tiene que ver con la perspectiva ética, que tiene que ver con los valores,
que me parece que es súper importante destacar en este momento, y que es esa cosita, ¿no? Esa parte, esos pasos, ese aporte importantísimo, pero digamos, no tan, no tan, no requiere tanto esfuerzo, quizás encontrarse con los equipos y darse esos espacios de encuentro y de diálogo. Y eso puede marcar la diferencia también en cómo esos equipos luego llevan adelante esta tarea de asistencia o de posicionamiento público, ¿no? Em, Hay algo que para mí también es fundamental en Carif, y yo trato desde mi humildísimo lugar de transmitir a los equipos y a quienes están en la atención y quienes están en otro lugar, y es que no es lo mismo ir a cualquier institución, o sea, no debería ser lo mismo para una persona migrante llegar a cualquier institución a asesorarse y llegar a Carif. O sea, tiene que haber algo diferencial, algo que tenga que ver con lo transformador, con esta cuestión que hace, digamos, poder fortalecer la humanidad de ese otro con el que nos encontramos, ¿no? Y eso tiene que ver con la escucha, tiene que ver con la proximidad, tiene que ver con el acompañamiento, además de la capacidad técnica. Y bueno, y todos esos, lo cierto es que hoy en día de verdad son cuestiones que se están perdiendo, muchos se están perdiendo. Se están perdiendo porque lo que va ganando es la cuestión más rígida, más formal, más tecnocrática quizás, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que también hay esto es algo donde yo invito a pensar cómo en este tiempo tan difícil también poder también contener y recibir y acoger a quienes llevan adelante esa tarea de asistencia y de voz pública y política en las instituciones conformadas por las iglesias. Bueno, yo Te daré creo un que es hasta minuto, acá. Gaby. Ah, bien, ¿Eh? No, digo, es hasta acá. bien. Con esta cuestión del corte no nos vamos a arriesgar a que esto vuelva a Un minuto ocurrir. más, si querés, podés. No, yo dejaría acá, dejaría Bien. esta, digamos, este desafío que parece pequeño, pero que a mí me parece que es importante, y por supuesto el seguir trabajando desde esta lógica de cooperación y colaboración que ha dado muy buenos resultados a lo largo de la historia. Y bueno, y seguir siendo voces proféticas. Esto, me quedo con esta cuestión también que decía Leonardo respecto de anunciar esperanza, ¿no? Me parece que también hay un aspecto sustantivo. Gracias. Buenísimos, buenísimo. Gracias, Gabriela. Agradecido por el aporte también y todo lo que compartiste. Y le damos lugar ahora entonces a Luis María para que también ahora pueda tener su participación. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias por el error de la invitación. Son muy arriesgados ustedes, los metodistas. Bueno, pero mi admiración siempre a una iglesia que, les comento, vengo de tradición menonita, y en 1917, cuando llegaron los primeros misioneros menonitas a la Argentina, en el puerto los estaban esperando unos pastores metodistas que fueron los que los recibieron, acogieron durante varias semanas y los orientaron a ver qué lugares eran más propicios para la misión. Un tiempo donde no había competencia, ¿no? La idea se hacía misión en el campo protestante, donde no se competía con el otro. Entonces hay hermosas anécdotas, por ejemplo, los menonitas empezaron por toda la zona oeste y pasaron por algunos pueblos donde había presencia metodista y seguían de largo, porque ahí ya estaba el testimonio implantado, ¿no? Así que siempre hay un agradecimiento especial por esos primeros años para mi tradición de fe. Bueno, lo interesante es que los cuatro de alguna manera estamos entrecruzados
en el sentido que participamos en varios espacios, ¿no? En la FAIE, el MED, CAREF, los cuatro somos parte de esta construcción tan linda que es la mesa ecuménica, ¿no? Eh, y en el caso de la pastoral social evangélica, muy breve, surge en el 2016, de alguna manera, frente a la preocupación de algunos hermanos y hermanas, frente al crecimiento de los fundamentalismos evangélicos. Entonces decimos, bueno, ¿cómo generamos un espacio que pueda disputar en el territorio con esa cuestión, ¿no? Y bueno, ahí fuimos pensando cómo presentarnos. Les cuento una infidencia. Durante muchos años ya había dejado de definirme como evangélico, pues si no, enseguida te identificaban como eh, esos evangélicos, los Veían que conviertas televangelistas. pesos en dólares. Exacto, eso que ojalá uno pudiese, ¿no? ¿Para qué vamos al Fondo Monetario Internacional si tenemos a alguien que te llevamos unos patacones y te lo hace de dólares? Bueno, no. Entonces empezamos a buscar un nombre, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte tener que empezar a utilizar o identificarme como evangélico, porque necesitamos de alguna manera disputar ese campo y recuperar esa tan linda tradición que tienen los evangélicos, ¿no? Que obviamente por un sector, tenemos que reconocer, mayoritario, ha sido tergiversada, ¿no? Y ahí nace la pastoral social, aunque hay iglesias históricas, bueno, la iglesia metodista de Constitución, la iglesia reformada de Barracas, iglesias valdenses de Flores y de Reconquista en Santa Fe, o la menonita ahí en el barrio de Floresta, la mayoría de las iglesias son pentecostales de las periferias, ¿no? Y es ahí donde empezamos un diálogo muy interesante. Hay infinidades de anécdotas. ¿Por qué? Porque nosotros también articulamos con organizaciones sociales y sindicales y nos decían, che, ¿qué pasa con los evangélicos? Porque los compañeros, las compañeras participan, militan en nuestras organizaciones, pero tocamos ciertos temas y aparece un fundamentalismo, una negación a ciertas cuestiones que nos preocupa. Y son personas buenas, personas de fe, ¿no? Entonces ahí también empezamos a dialogar algunos temas complejos, desde primero ganar cierta confianza, caminar juntos y juntas. Así que bueno, ese es más o menos el testimonio de la pastoral social, con presencia de comunidades en Cava, en Gran Rosario, Reconquista, oeste del conurbano, zona sur del conurbano y zona norte del conurbano. Así que en eso más o menos está estructurado la pastoral social evangélica. Ahora bien, frente al tema que nos invita al diálogo, al discernimiento, al debate, yo tengo ahí como una ayudita, un PowerPoint. ¿Puedo compartirlo, Pablo? Sí, sí. Vivi, no sé si podés hacer compartir pantalla. Ya está. Bueno, vamos a ver cómo sale. Ahí está. No soy muy bueno para estas cosas, hay gente que hace los PowerPoint más pitucos, el mío es muy rústico, pero es para tener algunas ideas y que a los que están participando les pueda también ayudar para el debate que seguramente se va a dar después. Bueno, a ver, ¿cómo estamos acá? Ahí está. Yo la presentación le he querido poner esto de fe con los pies en el barro. Pero mientras estaba escuchándolos también me vino una expresión que a mí me gusta usar mucho, que es hacer lío, esa fe que hace el lío. ¿No? Aprovechando que está Enrique, que viene la tradición católica de ahí de Mendoza, me encanta. Cada vez que me dicen, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy haciendo lo que nos indicó Francisco, hay que hacer lío, más en esta época. Así que bueno, pero bueno, quedó ahí, fe con los pies en el barro. En el contexto nacional, marcado por la implementación de un ajuste económico feroz, el desmantelamiento del Estado y el cierre sistemático de programas sociales de salud, la reflexión sobre el rol de las iglesias protestantes adquiere una urgencia profética. La gestión del presidente Milei
con su filosofía de Estado mínimo, ha significado el vaciamiento de herramientas vitales para los sectores más vulnerables. Programas como el Potencial Trabajo, que sostenía a miles en la economía popular, los apoyos a comedores y merenderos comunitarios, o el desfinanciamiento crónico de la salud pública con la escasez de medicamentos en hospitales y la virtual desaparición de programas como Remediar, han dejado, a miles de argentinos en una situación de desamparo extremo. Frente a este desguace, que opera como una nueva forma de violencia estructural, algo de eso compartió Elsa, Gaby y Leo, las iglesias que viven con los pies en el barro se encuentran en una encrucijada existencial y teológica. No es una opción permanecer en los púlpitos discutiendo dogmas abstractos mientras afuera el hambre y la desesperación se multiplica. Aquí, la tradición profética del protestantismo debería surgir con fuerza. Ser profético es, en la tradición bíblica, denunciar la injusticia y anunciar la esperanza, algo que quienes me antecedieron lo marcaron muy fuertemente. Es poner el cuerpo y los recursos al servicio del otro, transformando el templo en un comedor, en un merendero, en una feria solidaria y la comunidad de fe en una red de contención frente a la retirada del Estado. Esta no es una tarea nueva. La memoria histórica de las iglesias protestantes en Argentina está tejida con hilos de compromiso y valentía frente a las opresiones. Ayer, en la dictadura militar, mientras el terror silenciaba las voces, pastores, pastoras, laicos y laicas arriesgaron sus vidas en la defensa de los derechos humanos. Ahí está el testimonio de Care, del MED. Ellos y ellas, y podemos traer a nuestra mente el recuerdo de esos hermanos y hermanas imprescindibles, encarnaron una iglesia que no se callaba, que elegía estar al lado de las víctimas, desafiando al poder. Fue una dictadura militar que aplastaba cuerpos y almas, y las iglesias protestantes, algunas, tenemos que reconocer, respondieron con el coraje de la fe. En tiempos más recientes, durante la crisis del 2001, cuando el modelo neoliberal mostró su rostro más cruel, fueron las iglesias, o algunas iglesias, junto a movimientos sociales, las que sostuvieron comedores en los barrios, brindaron apoyo escolar y fueron un refugio para los excluidos del sistema. Fue una respuesta masiva y silenciosa a la dictadura del mercado, que había dejado a la intemperie a millones de ciudadanos. Hoy, bajo lo que muchos analistas denominan una dictadura del capital financiero, el desafío es similar. Las iglesias están, o deberíamos estar, otra vez en la primera línea, no por una estrategia político-partidista, sino por un imperativo evangélico. Primera de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede quedarse el amor de Dios en él? El legado de quienes nos precedieron y de tantos otros y otras, como de tantos otros anónimos también, nos interpelan hoy. Preguntas que hoy nos interpelan. ¿Dónde están las iglesias cuando se cierran programas de salud o de educación que afecta a madres, niños, ancianos? Y aquí no quiero dejar pasar un tema que es crucial, que tenemos que también dar la disputa, que tiene que ver con cuando se cierra un programa del Estado, se cierra también los derechos para muchas poblaciones. Los trabajadores del Estado decimos, mi trabajo son tus derechos. Entonces, cuando hay un discurso de atacar a los trabajadores del Estado, no estamos viendo
que con el desguace del Estado, con la expulsión de miles de trabajadores del Estado, 50.000 está registrado hasta el día de hoy, un montón de programas se están cerrando y un montón de derechos se están afectando. Podemos hablar del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, casi 1.000 técnicos profesionales que han sido expulsados, lo que significa la afectación de la soberanía alimentaria. El ataque al INTI, lo que significa la afectación de la soberanía tecnológica. El ataque al INTA, lo que significa la afectación de la soberanía en agricultura y ganadería. O sea, no nos damos cuenta de la enorme afectación que eso tiene para el pueblo. ¿Cuál es nuestra actitud cuando se recortan pensiones a discapacitados? ¿No? Y asumimos los discursos de los medios hegemónicos. No, había tantos discapacitados que no eran discapacitados, nunca lo pudieron comprobar técnicamente, ¿no? Nunca lo pudieron comprobar técnicamente. Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Cuando dicen el Estado no funciona, hay que achicarlo. Digo, es cuando a vos se te rompe el baño, ¿no? Porque no funciona. Ninguno va a poner una bomba al baño, lo va a arreglar, digamos, ¿no? Para que pueda servir como baño, digamos. Acá pasa lo mismo. Acá lo que ellos dicen, el gobierno dice que no funciona, lo destruyen. Lo destruyen. Total, si te destruyen la salud, terminás afectando a los sectores más vulnerados, ¿no? Y el que puede pagar podrá tener OSDE, Suite Medical, etc. ¿Qué pasa cuando el desempleo y el hambre tocan las puertas de nuestras propias congregaciones? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestro discernimiento frente a eso? Pistas para la acción profética. Un servicio diacónico concreto. Convertir la compasión en acción organizada. Ahí está un poco, de alguna manera, la labor que hemos querido construir juntos y juntas con la mesa ecuménica. Algo concreto, algo que lleve a la acción, ¿no? Un ecumenismo de base, un ecumenismo que se juegue, que ponga el cuerpo. ¿Nos equivocamos? Y por supuesto que no vamos a equivocar, pero desde la acción, ¿no? Ampliar a comedores, hacer roperos comunitarios, ofrecer contención psicológica y acompañamiento legal, una enorme necesidad que hoy tenemos. Es la iglesia como hospital de campaña, pero tener presente que la comunidad de fe es un eslabón más en el tejido social de mi barrio y mi ciudad. Debemos animarnos a caminar con otras organizaciones que buscan el bienestar del pueblo. Y ahí es cuestión de nos metemos quizás en lugares incómodos. Y creo que es el desafío que estamos llamados muchas veces a meternos en lugares incómodos. Esto que estamos enfrentando no lo vamos a hacer solo la iglesia. Es ahí donde necesitamos tener mayor discernimiento para articular con las organizaciones libres del pueblo. La denuncia valiente, no callar frente a las políticas que generan sufrimiento masivo, desde los púlpitos, sí, desde los púlpitos y en declaraciones públicas. Animarnos. Yo sé que es difícil, yo sé que a veces desde la acción pastoral en las congregaciones cuesta muchísimo, pero tenemos que dar ese paso. Tenemos que dar ese paso. Alimenta más los medios hegemónicos. Y como decía Elsa en un principio, con sus discursos de odio, ¿qué hacemos nosotros y nosotras en la comunidad de fe? ¿Qué hacemos en nuestra predicación en la comunidad de fe? Construir esperanza. En medio de la desesperanza, ser comunidades que recuerden que otro mundo es posible, basado en la justicia, la misericordia y la solidaridad, que son señales del reino de Dios. El compromiso social de las iglesias protestantes no es una opción ideológica más, es la consecuencia inevitable de una fe que se toma en serio en la encarnación. Un Dios que se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. No puede ser adorado
por una iglesia que huye del barro de la historia. En este tiempo de desguace, la autenticidad del evangelio que profesamos se juega en la capacidad de asumir la incomodidad que nos presenta este momento histórico, de alzar la voz y de estar incondicionalmente con los que sufren. Es la herencia que hemos recibido y la que estamos llamados a honrar. Muchas gracias. Bueno, gracias Luis por el aporte y también por la claridad de lo que has compartido también, del recorrido de la pastoral social evangélica. Y bueno, queríamos dar lugar también en este momento a preguntas, comentarios que podamos hacer por escrito en el chat de nuestra sala virtual. Así que invitamos a que puedan hacerlo allí escribiendo en el chat. Y también, mientras esperamos, bueno, agradecer a Dios, a este Dios de la vida que nos ha permitido escuchar bueno, eh, yo cuando escuchaba cada uno de los aportes, eh, pensaba, ¿no? En todo lo que es la historia que han tenido nuestras iglesias eh, en Argentina, en el Río de la Plata, en esta voz profética y a la vez la actualidad, ¿no? De muchas de estas necesidades y desafíos y bueno, y cómo cada uno de los ponentes de hoy nos han ayudado a pensar y la verdad que yo agradezco porque este, a veces pensamos, bueno, ya conocemos lo que hace CAREF o conocemos lo que hace el MED o lo que hace la Pastoral Social Evangélica y en realidad, bueno, poder escucharlas a cada uno de ustedes la verdad que es esto de poner el cuerpo, como mencionaron varios de ustedes, así que bueno, agradecer a Dios por eso. Así que bueno, esperamos a ver si hay algún comentario, este, alguna pregunta que querramos compartir con los ponentes, si puede ser dirigida a alguno en particular o a los cuatro. ¿Mm? Así que escuchamos o leemos. Bueno, puedo hacerlo así de esta forma porque me era difícil. Algo súper breve, súper breve. Bueno, Algo que dijo Gabriela, quizás retomar. La verdad es que agradecer, me resultó muy movilizante cada una de de los espacios que tuvieron y hay tanto ahí anotado. Pero me quedó algo que decía Gabriela, esto de encontrar cómo potenciarnos, ¿no? La sensación es que hay muchos focos, hay mucho, y a veces eso nos juega en comunidades que, bueno, cada comunidad tan diversa que tenemos, en desanimarnos en lugar de, o se pierden las luchas entre tanto, ¿no? Porque para donde miramos hay ganas de salir hay impotencia, ¿no? Nos moviliza lo que está pasando en muchos sentidos. Quizás retomar eso, nada más, pero me llegaba esto que nos proponía también. bueno, gracias Paula. No sé si mientras seguimos esperando algunos comentarios o preguntas, no sé si alguno de nuestros ponentes de hoy pueden compartir alguna reacción frente a esto. Tenemos también a Hugo García. Bueno, si no lo van a hacer por escrito, no hay problema. Y damos lugar entonces a Hugo, a ver si tiene otra pregunta y luego damos lugar a los ponentes. Hugo No, García. perdón, Pablo, pasa que para escribirlo es un poco largo. Dale, Simplemente, dale. simplemente agradecer, por supuesto, a los compañeros y a los hermanos lo que han puesto, lo que han compartido, que es parte de lo que la historia de de lo que hemos estado haciendo durante muchos años. Agradezco profundamente esta posibilidad de estar así entre nosotros cara a cara y poder hablar estas cosas con el corazón en la mano y con la cabeza bien ubicada en lo posible. Lo único que quería decirles, especialmente lo que decía Gabriela sobre el CAREF,
hay una cosa que aprendimos, a menos en las épocas del MED, que nos costó hacerlo, pero que era importante. Por lo menos el que está trabajando en estos lugares con tanta exigencia, con tanta demanda, por lo menos, por supuesto, dentro de las posibilidades, hay que apartarse cada 3 meses, 1 o 2 días, para alimentar el espíritu, alimentar la fe, alimentar el compromiso. Digamos, es un trabajo que toda la profundidad, digamos, del trabajo al horizontal tiene que venir la relación de la verticalidad espiritual, que es de alguna manera lo que nos da sentido a lo que estamos haciendo. No es fácil hacerlo, siempre hay dificultades de tiempo, siempre hay dificultades, hay muchas, pero apartarse cada 90 días por lo menos, o quizás un poco más, 1 o 2 días, reflexionar, meditar, encontrarse, reconocerse para recuperar la fraternidad, el encuentro, ese amor que circula, esa gracia que se vive, eso da mucha fuerza. Incluso en algún momento nosotros hemos hecho Eucaristías concelebradas, lo cual fue muy importante. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias, Hugo. Y no sé si hay algún comentario, alguna otra pregunta que querramos hacer. Eh, no sé si querés, Viviana, leer o leo yo, como quieras. Yo me quedé con lo que decía Paula, digamos, ¿no? Es decir, esta cuestión de qué frentes atender y qué no, digamos, ¿no? Eh, Me parece que ahí quizás uno tenga que dividir las tareas, los roles y funciones, ¿no? Me parece que quienes están en las congregaciones, acompañando comunidades, tienen la responsabilidad de allí, en lo local, en lo cercano, ¿no? Es decir, en mi comunidad, porque es lo que la involucra más rápidamente. Y yo creo que las comunidades son un lugar de disputa, son un campo de disputa. Es decir, son lugares en los que hay que hacer catequesis y hay que poder porque si no, digamos, termina siendo el compromiso de muy pocos y muy pocas, y eso sí y eso sí que es desgastante. Sí, eso es tremendo, porque nadie se puede cargar solo mucho tiempo una carga muy grande. ¿No? En eso coincido con Hugo, digamos, ¿no? Hay que buscar la manera, pero creo y después, bueno, decir, bueno, es un tema vinculado más fuertemente con los derechos humanos, el MED. Es algo vinculado con personas refugiadas, CAREF. Es algo más vinculado con el Estado, bueno, Rafael, digo, creo que tenemos que ver cómo también, porque si todos nos queremos pronunciar sobre absolutamente todo, especialmente en este tiempo, te vuelven, tenés todo el día, te puedes dedicar todo el día a escribir comunicados de prensa y cartas públicas, todo el día. Este, Hay que poder ver eso. Bien, gracias, Leonardo. Tenemos también ahí algunos comentarios. Dice, bueno, muy buena disertación, Luis, y su planteo para armar lío. También eh, cómo se ve el comentario de una candidata a diputada, dice Rosario. El obispo Américo Jara comenta: días pasados, Karen Teve Rosario mencionaba su profunda preocupación porque visibiliza que la resistencia social está teniendo una implosión en las familias y no hay una corriente que tome la calle como resistencia. Su preocupación por esta situación. También María Victoria de Córdoba comenta. Pregunta, Pablo. La pregunta sería, ¿qué pasa en nuestras iglesias si no también hay movimiento de implosión en lugar de ganar la calle? Ujú, bien, gracias, Obispo Américo. No sé si queremos compartir eh, algunas reacciones de los ponentes.
Yo creo que es parte también del modelo, ¿no? Aumentar el individualismo. Entonces, Saborido dice que las reacciones, que somos tan individualistas que hasta las reacciones son individualistas. Es decir, creo que por eso cada quien revienta como puede. Y eso nos está lastimando y mucho, digamos, ¿no? Las reacciones son individuales, los enojos son individuales, no hay un, un estallido público. Este, cuando comenzamos a ir, por ejemplo, los miércoles a las marchas con los jubilados, las primeras marchas eran multitudinarias y hoy vamos viendo cómo cuesta, ¿no? Sostener, yo creo que la mesa ecuménica si tiene algo para rescatar es que todos los miércoles. Es decir, es todos los miércoles, con más gente, menos gente, pero es un testimonio público constante. Pero sí, esto de las implosiones individuales es parte también, digamos, de la lógica del sistema. Yo a esto de lo individual sumaría que los sufrimientos también se están viviendo como individuales, ¿no? Este es el tema, que son muy pocos aquellos que se pueden colectivizar. Creo que, bueno, el tema de los jubilados, el tema de las discapacidades, pero hay algo del sufrimiento de aquel que está endeudado y que no le ve la forma de salir de eso y no, que a lo mejor ve que cada vez le queda más lejos la comida para él y para su familia. Eso se está viviendo de una manera individual todavía, ¿no? Es un padecimiento muy fuerte y creo que ahí hay mucho para trabajar. Bien, gracias, Leo y Gabriela. Em, Creo que creo Luis me había que pedido la palabra, no sé. Ahí, ¿quién pidió? Pablo, Luis me parece. Bien, Luis. Y no, me quedé pensando en la pregunta de Américo que trae de esta diputada. Eh, hace poco hablando con un referente sindical de una de las centrales, él me decía que estamos en una etapa también de transición dentro de los liderazgos, ¿no? Políticos, sociales, sindicales, y por qué no también eclesiales, ¿no? Nuestras figuras cúlmines, ¿no? Y uno pues, recuerda a tantos y tantas que forjaron quizás el ecumenismo y ya no están, y hay toda una etapa nueva de repensarnos también en el marco eclesial. Entonces, en esta etapa de transición, ¿cómo conducimos, digamos, los procesos de resistencia desde cada lugar, digamos, ¿no? que nos toca participar? Y bajo qué formatos, ¿no? Yo comparto, ¿no? Hay un exceso de individualismo, ¿no? Pero también dentro de los sectores que podríamos llamar progresistas cristianos, ¿no? Hay una cuestión de la militancia virtual, Mm, ¿no? O sea, desde la computadora, en el Facebook, para los más viejos, pues se dicen que el Facebook ahora es para los viejos, ¿no? O ahora el Instagram y todas esas cosas, hacemos unos planteos terribles y armamos unas discusiones y esto. Ahora, para ponerle el cuerpo somos pocos, ¿no? Hablamos de una fe liberadora, me voy al contexto de nuestras comunidades. Está todo bien, pero hay que bancar los domingos, ¿no? En la comunidad, participando, dando cuenta de esa fe liberadora, ¿no? Entonces, hay mucho de eso. A mí me genera, a ver, y lo he discutido, ¿no? Algunos de esos intelectuales cristianos progresistas que yo admiro mucho en los planteos que hace, pero que no tienen experiencia de realidad ni en su propia comunidad de fe, ¿no? Y esto lo sabemos. mm, Entonces, ¿cómo también? Porque nuestro sustento como iglesia es la comunidad de fe.
¿O no es así? Después podemos hablar de CAREF, el MED, la pastoral social, todo lo que armemos, ¿no? Pero si nuestras comunidades de fe no se robustecen con compromiso en el barrio, en el lugar, estamos complicados. Es como alguna vez decía alguien, me acuerdo de una hermana colombiana, iglesias cabezonas, ¿no? Grandes líderes, pero la congregación es muy raquítica, ¿no? Muy chiquitita. Entonces, tenemos que repensarnos eso. Y después, también liderazgos muy personalistas. Nosotros venimos de tradiciones protestantes donde eso no está tan presente, pero vemos en nuevos movimientos evangélicos donde el personalismo de ciertos líderes es muy fuerte. Y por más que digan cosas bonitas y algunos y que se identifiquen con nosotros en muchos aspectos, pero el personalismo es muy fuerte. Entonces, también hay que repensar en las nuevas eclesiologías, ¿no? Que pongan alerta a esas cuestiones. Y por último, digo, si en algo uno se ha inspirado en nuestras organizaciones ecuménicas pioneras es el compañerismo que nos transmitieron, ¿no? Y a mí me encanta cuando un hermano protestante habla de mi obispo Novak, ¿no? Y lo dicen con una ternura que a mí me conmueve, ¿no? Esa cuestión de ver en Novak, este obispo católico de Quilmes, como su hermano, una persona muy cercana, ¿no? Y esta sensibilidad que nos transmitieron y que nosotros tenemos que seguir sosteniendo. Siempre digo, y con esto termino, ¿no? Nos dejaron la vara muy alta, ¿no? Nos dejaron la vara muy alta, pero hacemos el esfuerzo para construir desde esta realidad, con todos nuestros errores, con todas nuestras contradicciones, pero sí con el desafío de la amorosidad y la paciencia que tenemos que tener para estar a la altura de estos tiempos. Sí, Elsa, te escuchamos. Sí, retomando lo que decía Luis, me hacía acordar hace poco, estamos viendo en casa, como nosotros en la Congregación de Cristo Rey tenemos los cultos los sábados, los domingos vemos la homilía del arzobispo García Cuerva. Y hablando de los que nos precedieron, ¿no? Y hizo más o menos articuló con el escrito de Eduardo Galeano de los Fueguitos. Este, Nosotros tenemos próceres, gente que nos dejó la vara muy alta, realmente a mí me da vergüenza decir que estoy en el medio del cargo que ocupó el obispo Pagura. Este, ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos quedamos reverenciando las cenizas de los que nos precedieron o de a poquito vamos reavivando el fuego? Yo creo que tenemos que juntar fuerzas, unirnos en comunidad para avivar ese fueguito y que sea una llamarada, ¿no? Ojalá que prenda y que podamos hacer una iglesia comprometida, bueno, empezando desde nuestras comunidades de fe, las pequeñas comunidades, dando ejemplo, siendo solidarios entre nosotros, y no irnos en discursos, palabras vanas, y bueno, y cuando Pablo, vos leías la oración de Lutero que hablaba de las vasijas, y nosotros hablábamos del amor al prójimo y Luis hablaba de los pies en el barro. Hice toda esa relación, se me cruzó Silvio Rodríguez cuando en su canción dice solo el amor convierte en vasija al barro. Bueno, tenemos que apostar al amor y bueno, y todo lo demás se dará por añadidura, como dice la palabra. Amén, gracias, Elsa. Bien, tenemos algunos comentarios que se han hecho también en el chat. Bueno, María Victoria de Córdoba, con los pies en el barrio, en el barro, perdón.
Eh, Después, Hugo García van a apreciar con el tiempo la importancia del testimonio de los miércoles hasta generar más conciencia. Son procesos lentos. María Pía dice, agradezco las exposiciones, creo que nos esperan desafíos éticos ante la sociedad y superar en nuestras congregaciones el miedo a las rupturas. Hay que habilitar y defender la palabra, confiar en el Señor, que Él obra en nosotros y con nosotros. Y también Lucho de Temperley nos dice, deberíamos involucrarnos más activamente en lo que concierne a la política sin miedo, pero siempre del lado de Jesucristo, de la justicia, igualdad y de la inclusión, sea quien sea gobierne, y muchos más cuando es gente como la que nos gobierna hoy en día y aplican sus políticas devastadoras. Lo de la rueda es tratar de poner el palo antes que comience a rodar, y si ya está rodando, dice, hacer más esfuerzos a la vez de atender a los ya llevados por delante. Y también dice tener más difusión de estos valores en las redes, ¿no? Porque, bueno, ahí dice, es fácil ver que dicen que todos los evangélicos son pro Israel o claramente nosotros no avalamos ese genocidio, para dar un ejemplo, dice, en relación a la guerra en Medio Oriente y el genocidio palestino. En ese sentido, por ahí, retomando estos comentarios y teniéndolos acá, les pregunto, teniendo en cuenta esto también, allá por el 2001, recordamos muchos de nosotros, teníamos varios años menos, pero hubo un esfuerzo ecuménico, inclusive con sectores de la Iglesia Católica Romana también, y una mesa, digamos, de diálogo. Recuerdo ante una situación que algunos analistas plantean de que estamos igual o peor. Es cierto que hoy están todavía vigentes los planes sociales que han sido brutalmente, digamos, frisados en sus aportes o recortados, como decía Luis. La pregunta es, ¿no? Si se ve en el rol que están ustedes, ya algo nos dijiste, Luis, sobre algunos hermanos evangélicos bueno, que no ven esta situación, pero si se ve algún tipo de posibilidad de conformar una mesa más amplia, dada la gravedad de la situación, pensando en algo más amplio, ¿no? O macroecuménico también. Posibilidades de articulación siempre hay. Tenemos que tener el tiempo para hacerlo, digamos. Creo que, a ver, hoy desde el Estado Nacional no vas a tener ningún intento por articular ningún tipo de diálogo porque no les interesa hablar con nadie. Hay algunos intentos, por lo menos a mí me toca como presidente de la FAIE, desde las secretarías o subsecretarías de culto a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, también a veces en el interior, donde hay algún intento de iniciar diálogos con las iglesias evangélicas. eh, pero ahí hay que ser siempre muy cuidadoso de que no sea una instrumentación electoral, sino que sea un diálogo en el que podamos conversar sobre, bueno, acciones conjuntas que se puedan hacer con el Estado, ¿no? Eh, por eso, digamos, hay algunos acercamientos. eh, También con sindicatos, ¿no? Es decir, también con distintos sindicatos que a veces convocan. Lo que también hay una búsqueda muy grande, yo por lo menos lo veo en los sindicatos y quizás Luis me lo pueda también corroborar, de generar espacios de acompañamiento espiritual. Hay un desierto espiritual muy grande y hay un pedido, che, vengan a hacer una oración. Yo nunca más me imaginé en Plaza de Mayo, en un acto de la CTA, con algunos compañeros, sindicalistas haciendo una oración. La verdad que no me lo imaginé, pero realmente me fue muy llamativo. Digo, hay una búsqueda, hay una necesidad y creo que hay que bueno, estar atentos. Pero digo,
La única manera es que también en las comunidades y en cada lugar asuman un compromiso de articulación con ecuménico. Porque digamos, no alcanza solamente con la gran familia ecuménica a nivel de las cabezas. En cada comunidad yo creo que ahí hay un lugar, hay mucho para hacer ahí. Si descansarnos en lo que puedan hacer las instituciones ecuménicas que hemos creado, no alcanza. Digamos, hace falta, digamos, que en cada comunidad se pueda asumir algún compromiso. Sí, siguiendo un poco lo que comparte Leo, hoy se está planteando lo que se llama los espacios multisectoriales, ¿no? Donde confluyen ahí organizaciones sociales, sindicales, algunos partidos políticos, y es ahí donde somos convocados, el campito de la fe, como dice un querido amigo de los curas Opción por los Pobres, ¿no? El campito de la fe. Y no es nuevo. A ver, hace poco se conmemoró un aniversario de la Marcha Grande, esa marcha que llevó adelante la CTA cuando era una. Ahora estamos otra vez en un proceso de unificación y la Marcha Grande arrancó masivamente en Rosario y don Federico Pagura le dio la bendición, entre otros, al salir de esa Marcha Grande. Y cuando hablamos de CTA, de lo que fue esa gesta, aparece Federico, aparece De Luca, ¿no? Como figuras dentro del campo evangélico muy significativa, y quizás otros y otras que me estoy olvidando. Entonces, ahora, eh, es grande el desafío que tenemos, que no lo va a poder hacer solo la Falle, ni solo la Iglesia Metodista, ni el MED, ni CARES. Necesitamos de una articulación amplia, comprometida, solidaria, ¿no? Donde a mí me gusta esa foto. ¿Vieron esa foto que donde están agarrados de los brazos Pérez Esquivel, Pimentel, Miguel Bonino? Esa foto que es mítica en una de las movilizaciones hace años atrás? Bueno, necesitamos volver a eso. Digamos, ni uno atrás ni otro más adelante, estar de la mano, todos juntos y juntas, y encarar y decir, bueno, donde está cualquiera de nosotros, estamos todos y todas, ¿no? Porque tenemos que dar el debate en los espacios nacionales y en los espacios territoriales, ¿no? Que es muy difícil, tenemos una enorme dificultad con la instalación de los fundamentalismos religiosos, no solo del campo evangélico, también el campo católico tiene sectores muy conservadores que también están operando. Entonces, el desafío es enorme, los espacios multisectoriales se están armando con sus dificultades, porque yo hablo de horizontalidad, de solidaridad y eso, pero es un conflicto que también se da entre los sindicatos, entre las centrales obreras, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que dar ejemplo. ¿No? Ahí nosotros tenemos que dar ejemplo que no vamos a ir a los codazos, ¿no? Y que uno u otro o otra va a tener más o menos protagonismo. Somos parte de un movimiento, ir juntos y juntas, porque el desguace del Estado y todo lo que está generando, a ver, podrán cerrar un ministerio y otro gobierno podrá abrirlo. Podrán cerrar un programa y otro gobierno podrá abrirlo. Ahora, la instalación del discurso de odio y las acciones de odio nos va a llevar generaciones. Nos va a llevar generaciones. Esta cuestión que decía Elsa, reivindicar el terrorismo de Estado, no es negarlo, reivindicarlo, esto es un retroceso que nos va a llevar años. Entonces, esa discusión tenemos que darla desde la pequeña comunidad de fe, seamos lo que sea, 15, 20, 100, y por eso hay que darle mucho valor a eso, ¿no? A militar desde las bases y también hacia afuera, como decía mi parroquia del mundo, decía Wesley, hacia afuera también dando un testimonio fuerte de unidad y de solidaridad entre nosotros y hacia el afuera. Bien, gracias
Gracias, Luis. Eh, bueno, no sé si a lo mejor Elsa o Gabriela quieren compartir o decir algo más. Estamos ahí a minutos ya de ir concluyendo nuestro conversatorio. No sé si Elsa o Gabriela quieren compartir algo más o algún comentario más. Bueno, algún comentario, como dijimos, la mesa ecuménica, en octubre del año pasado, tenía planeado empezar, las reuniones en frente al ministerio, al ex Ministerio de Desarrollo Social. Justo el día que íbamos a hacerlo, se armó la fila del hambre, que era una fila de las organizaciones sociales que iban desde donde ahora funciona el Ministerio de Capital Humano, o Capital Inhumano, como decimos entre nosotros, hasta lo que era el edificio emblemático de desarrollo social. Y la mesa ecuménica, en la apertura, hizo un oficio religioso. Y ahí se nos acercó el chiquito Beliboni del Polo Obrero, y agradecido, ¿no? O sea que nos ganamos el respeto de las organizaciones sociales también. Y, y cuando hacíamos esos encuentros en Frente de Desarrollo Social, este, que en ese momento empezaban a ser despedidos los despedidos de los distintos ministerios y venían, nos agradecían porque dicen, nosotros no tenemos nada que explicarle a ustedes, nadie nos dice que somos ñoquis, los de los movimientos sociales no, decían, ustedes no nos dicen planeros. Cuando fue la Asamblea de los Trabajadores del Estado, ahí en, este, en lo que es la Secretaría de Derechos Humanos, la Asamblea decidió hacer un acto religioso y hubo gente de izquierda que decía, o feministas, era feminista la que se enojó, y decía, ¿cómo van a hacer un oficio religioso? Claro, nos ubican con los pañuelitos celestes y un sindicalista les dijo, no, esto lo votó la asamblea y se cumple. O sea que la asamblea pidió que las organizaciones basadas en fe estén. Eh, bueno, el miércoles pasado estuvo frente al Congreso, Vanina Biasi, que fue condenada a pagar una multa por decir que denunciar que fue un genocidio lo que es un genocidio lo que se está realizando en Palestina. Sí, nosotros actuamos políticamente, pero no partidariamente. Eso hay que aclararlo porque a veces nos tildan de eso, que si estamos con estos o si estamos con los otros. Nosotros tratamos de estar ahí siempre defendiendo a las víctimas, como se dijo. Este, Creo que es importante dar testimonio y humildemente lo estamos dando. Estamos dando todos los miércoles en el Congreso y si nos invitan, como decían antes, por algo será, pero esta vez por un lado positivo. Y bueno, tenemos que seguir dando testimonio, no bajar los brazos y potenciar esto que de a poquito está creciendo. Y como, ojalá que sea que crece desde el pie. Bien, gracias. Gracias, Elsa. Pablo, Gabriela. sí, no, yo muy brevemente, junto con volver a agradecer este rato que fue muy nutritivo también para mí, em, dejarles una pregunta, ¿no? Porque Cares claramente expresa la voz pública y política, no partidaria de un grupo de iglesias protestantes sobre el tema migratorio en la Argentina, en la región a nivel global. Y la pregunta es, no para que la contesten, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con
con las comunidades de las parroquias, de las iglesias y la migración. ¿Qué piensa la gente que está, ¿no? Que es miembro de sus iglesias sobre las personas migrantes, en particular sobre las personas migrantes pobres y a lo mejor irregulares? ¿Qué piensa la gente sobre las personas migrantes pobres y irregulares que necesitan atender su salud y que entonces hoy tienen que pagar? Digo, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Digo, hay un montón de cosas para seguir discutiendo también dentro del mundo de las iglesias, y ahí yo creo que, volviendo a lo que preguntaba Paula, que traía el tema de los territorios concretos, hay cierta, a veces, distancia entre toda esta cuestión más pública que opera en Buenos Aires, ¿no? Y lo que pasa luego en las comunidades concretas en el día a día. Y ahí hay un desafío, cómo unir, cómo acercar, cómo generar puentes, cómo hacer que, que esto circule de manera tal que las comunidades que están en las bases y que tienen los pies en el barro todo el tiempo, también que puedan estar más cerca de todo aquello que, bueno, Luisma y Elsa y también Leonardo estaban comentando, ¿no? Bueno, poco esto. Y de Cares, también, Yo de a Cares. veces pienso que a algunos le tocan hacer partituras y a otros le toca hacer la música. Digo, me parece que a veces quienes estamos ocupando espacios de liderazgo y de visibilidad porque te toca, no es que uno lo busca, te toca, es decir, quienes hemos sido, digamos, de alguna forma elegidos o elegidas para ocupar un lugar con o mayor capacidad, eso no tenemos, y tener que hacerlo, nos toca de alguna forma, por lo menos, intentar dibujar una partitura que suene bien. Ahora, la música la tienen que hacer en las comunidades y en cada lugar. Si no, no hay forma, no tiene sentido. O sea, eso se tiene que encarnar en las comunidades. Si vos me preguntás hoy, ¿qué piensa la gente de las comunidades respecto a las personas refugiadas? Y te digo, bueno, fíjate qué piensa el país. Y vas a tener de todo, vas a tener gente que dice, eh, la verdad que qué desastre lo que están haciendo. Otro dice, y bueno, ¿qué querés? Que lo saquen del país, lo manden para allá y ya está, listo. Que se vayan a su país, allá a Jujuy, a Salta, dijo Miki Vainillo, ¿no? Es decir, nada, tener de todo en las comunidades, tener de todo. Ahora, todos y todas son hermanos y hermanas en Cristo, por eso digo, ahí está el desafío. Y ahí hay que dar un debate. Y ahí hay que a veces es más difícil que darlo contra el Estado. Yo prefiero a veces pelearme con mi ley y hacer una carta pública en la cual me dirijo al presidente y le digo lo que tengo ganas, que después ponerme cara a cara con un hermano en una congregación a discutir. Yo creo que ese trabajo de quienes hoy tienen esa tarea es mucho más difícil que ir a la plaza a poner el cuerpo. Más allá de que lo ponemos, y hacemos, pero digo, hoy en las comunidades, dar el debate en las comunidades, es mucho más complejo a veces que pelearse con las autoridades. Digo, pero ahora, ¿por qué lo hacemos? Y para mostrar, che, quizás por acá tenemos que ir. Pero después hay que encarnarlo en las comunidades, porque ahí es donde tenés la masa crítica. Y ahí es donde más, es mucho más, lo que va a sostener después el compromiso. Pero bueno, me estoy alargando un poco. Les agradezco todo el tiempo que me regalaron y la linda oportunidad de encontrarme con ustedes otra vez. Bueno, buenísimo, Leonardo. Y gracias también, Gabriela. Eh, hay también comentarios sobre, bueno, después podemos pasar esa información, las denominaciones cristianas que forman la mesa ecuménica, la importancia de unirnos, como dice allí, muchos evangélicos que están divididos. Y bueno, vamos a ir terminando y cerrando este hermoso encuentro bueno, realmente nos ha enriquecido, nos da ánimos y hay algo de lo profético
como decía Luis también y mencionaron todos los ponentes, es poner el cuerpo, también denunciar las injusticias y anunciar la esperanza. ¿M? Y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes, Gabriela, a Elsa, a Luis y a Leonardo, la disposición, el compartir, y nos hemos enriquecido y también nos animamos, ¿no? Todos los que estamos seguramente participando en comunidades donde estamos dando alimento o estamos promoviendo algún derecho, estamos compartiendo también la palabra de Dios. La verdad que saber que somos un cuerpo, ¿no? Grande y como la levadura en la masa, como decía Jesús, ¿no? El reino de Dios, aunque no salga en la televisión, muchas veces están allí obrando, el Espíritu de Dios obrando a través de tantos y de tantas. Así que agradecerles a ustedes, pero también a todo ese cuerpo de hermanos y hermanas en todo el país que están eh, llevando adelante esto, ¿no? Así que, no sé, se me ocurrió ahora, antes de que terminemos, lo tenemos allí al pastor Guido Bello, me acordaba de su canción también, vamos, vamos que vienen nuevos días, vamos que vienen nuevos días, vamos que camina con nosotros alguien que hace amanecer en momentos difíciles, la esperanza de que el Señor hace nuevas todas las cosas. Eh, Así que no sé si él quería despedirnos con una oración, si está dispuesto, no estaba planeado esto. Y, y bueno, y comentarles que el Centro Wesleyano, como dijimos al comienzo, tiene su programa de capacitación, tiene distintos esfuerzos para también formar a hermanos y hermanas, así que puedan entrar también a conocernos más en las distintas redes o que se comuniquen con Viviana, conmigo, para conocer más esas ofertas. Así que bueno, no sé si Viviana querés compartir algo más, algún saludo y Guido, si estaría dispuesto a despedirnos con una oración. Simplemente darles muchísimas gracias a estas personas maravillosas que aceptaron nuestra invitación y apartaron este tiempo, porque son las personas que ponen el cuerpo y ponen la voz cuando vienen los palos y no son los de Bonhoeffer. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre y por dar un testimonio fiel de las buenas nuevas de Jesucristo en medio de una realidad tan oscura. Y ojalá más y más podamos sumarnos a los espacios en donde hay que poner el cuerpo. Guido, ¿estás por ahí? Recién yo lo había visto a Guido, pero me parece que se cayó, se tuvo que retirar, así que bueno, te Pablo, pedimos, sí, Fue Luis. arrebatado. sí, no, mientras estábamos conversando, y yo hice mención a una foto, y está con nosotros Graciela, que es una compañera miembro de la Iglesia de la Santa Cruz, y me la Ajá. compartió por el chat, porque no se puede compartir acá. Y quizás el hermano que tome el momento de oración de cierre, me gustaría compartir esa foto, porque creo que es la que a muchos de nosotros nos empuja y nos pone como meta. ¿La puedo compartir? Sí. Sí, 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 sin ningún drama y Bueno, creo que nos puede ayudar. Y no sé, se me ocurre que por ahí el obispo Américo, que también nos acompaña hoy, nos pueda despedir con una oración para, este, recordando esa foto, ¿no? De la marcha allá en la década del 70, ¿verdad? Si me permiten, esa foto Sí. es creo que la Marcha por la Vida, y ese grupo salió de las oficinas del MET de la calle Libertad para dirigirse a la marcha. Mm, qué bueno, gracias Hugo por esa memoria. Primera marcha organizada contra la dictadura, no por las madres, sino en conjunto de todos los organismos. Tenemos Marcha por la Vida, creo que fue en octubre, eh, y la reunión previa se hizo en la calle Libertad y salieron todos de allí. Qué bueno, muchas gracias. Entonces, y Obispo Américo, ¿nos puedes despedir con una oración?
Bueno, muchas gracias, Pablo, y gracias a las y los disertantes que fueron valiosísimas las ponencias de cada uno, muy ricas, animadoras, desafiantes, ¿no? Creo que el que está al lado de Federico es José Miguel Bonino. Recuerdo una frase de José: a los seres humanos les corresponde hacer la historia, buscar los instrumentos de la lucha, transformar el mundo. El Dios verdadero no sustituye al hombre, y podemos agregar a la mujer. Su tarea es indicarnos la dirección de la historia, y la nuestra es hacer esa historia. Y querido Señor, te pedimos que nos acompañes de modo que permanentemente podamos ser sensibles, compasivos, misericordiosos, junto a tantos y tantas que sufren, tantos y tantas, Señor, que buscan el pan de cada día, tantos y tantas que buscan el trabajo, en medio de un tiempo virulento, violento y también de muerte. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a esperanzar, que podamos día por día asumir los desafíos de ser luz y sal en medio de nuestra historia. Indícanos el camino, anímanos con tu espíritu, llénanos de osadía y de la parresía que viene de vos. Sostén, Señor, cada espacio, cada lugar. Ayúdanos a hacer pedagogía en cada comunidad de fe. En tu nombre, Cristo Jesús, acompáñanos para estar cerca de tu pueblo y de tu gente. Tu pueblo que tantas veces se equivoca. Y te pedimos que nos ayudes para amarle, para bendecirle y para sostener, Señor, un tiempo que no tardará en llegar, de mayor esperanza, mayor dignidad y mayor justicia. En tu nombre, amado Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Y bueno, muchas gracias Bueno, entonces a todos y a todas los que nos han acompañado en esta noche, en esta tarde, y a seguir adelante, seguro.